Mundo de Negocios Baker Tilly presenta Baker Tilly en Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está aquí en el estudio y se lo agradezco porque recientemente, la última vez que supe de ti andabas en Oxford, me parece, hace una semana, ¿no? En la conferencia legal de Baker Tilly. Exactamente, y aquí Manuel nos contaba, Manuel Aguilar, de tus andares por allá, muy importante en la consolidación de la firma. Bueno, Pedro es socio de Baker Tilly, catedrático de la UP, de la Universidad Panamericana, y un tema clave, mi estimado Pedro, que a mí me genera cierto grado de entusiasmo, aunque la temporalidad lo hace complicado, que es el corredor interoceánico, que busca generar 10 polos de desarrollo comenzando en Coatzacoalcos, Veracruz, y llegando a Salina Cruz, que es la idea, ¿no? 6. Bueno, primero, buenos días, no dije buenos días. Buenos días. Auditorio, a ti, gracias, Rodrigo. Sí, en efecto, esto a mí también me causa emoción. Sí. Yo creo que de los proyectos emblemáticos de esta administración, con todo lo que pueda haber de controversial en alguno de ellos, Tren Maya y aeropuerto, en fin, genera mucha emoción en el tema de inversión, ¿no? Claro. Estamos hablando de la Cintura de México. Es un corredor territorial de 200 kilómetros lineales, de alrededor de 320 kilómetros de vía férrea. Estuvo en mayo la controversia esta de la toma de las 170 kilómetros por parte del ferrocarril del Istmo y la Marina con Ferrosur, ¿no? Sí. Tú te acordarás de esto y bueno, pues eso ya se zanjó a través de una publicación y un acuerdo y lo que se llegó pues a final término con un Grupo México, ¿no? Pero finalmente lo que aquí estamos viendo es en la radiografía. Este es un corredor, pues, histórico, Rodrigo. Vaya, vámonos al siglo XIX. En el Tratado Maclean-Ocampo de 1848, donde se pierde la guerra con Estados Unidos, se pretende que haya un libre paso a ciudadanos y hasta tropas estadounidenses de un lado a otro del Golfo de México y al Océano Pacífico, ¿no? Ya desde ahí se veía la importancia. Al final, el canal de Panamá más estrecho nos gana esa partida, pero hoy sabemos que el canal de Panamá ya no es suficiente. Los barcos de octava, novena generación ya no pasan por ahí, no caben. Además, pues el mantenimiento del mismo canal va teniendo un costo más grande. Creo que pasan alrededor de 35, 40 buques por ahí al día, no se pueden más. Y bueno, pues entonces ahora sí nace la necesidad estructural de modernizar nuestros dos puertos, primero que nada, en el norte, en Golfo de México, Coatzacoalcos, y en el sur, Salina Cruz. Y el proyecto, es bueno usar algunos datos, ¿no? La población ahí asentada es más o menos 2,4 millones de mexicanos, ¿no? La mayoría de etnias originarias, zapotecos, mixtecos, mixes, tzotziles, guaves, que son una etnia que se dice provenía de Perú en los años 1400 después de Cristo. Y además esta población, más de la mitad, es de 0 a 29 años. Estamos hablando de pura chaviza, sí, ¿no? El Producto Interno Bruto es la mitad de lo que genera Nuevo León, por ejemplo, el per cápita. Claro. ¿No? Si son 6,000 pesos en Nuevo León, son 3,000 pesos en esta zona. Entonces, es histórica la necesidad de sacar de la pobreza a esa zona. Sí, cuando uno ve los indicadores del país, a mí me gusta, ahora ya viene la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, es muy claro, ¿no? Hay una parte de México, salvo Quintana Roo y ahora un poco más Yucatán, y estoy seguro que en la encuesta que se va a publicar en unas semanas va a salir más o menos bien calificado. Todo lo demás es verdaderamente una velocidad mucho más lenta del resto del país. Te diría algo, Pedro, porque el otro día platicando con alguien que le entiende la logística me decía, no va a ocurrir en términos de sustituir, porque me decía, me sacaba la matemática de un buque grande, cuántos containers tiene, en cuánto tiempo lo puedes descargar, qué velocidad tendría que tener la conexión del tren, y es medio complicado, digamos, lograr la magnitud. Y de ahí la otra parte bondadosa, que es más que la vocación logística, que sin duda que quizás no vamos a igualar a Panamá en términos del flujo de contenedores para evitar el tránsito, digamos, hasta Panamá y que se pueda dar, conectar el Pacífico con el Atlántico, pues la parte de hacer polos de desarrollo, ¿no? Que ha decidido economía que no sean parques industriales, sino algo más, ¿no? En ese contexto. Claro, de hecho,
esto que comentas del ferrocarril, tienes toda la razón, no es de sustituir, es de complementar y además aumentar la capacidad de tránsito, de la logística, ¿no? De un lado a otro del Pacífico y el Atlántico. Estamos hablando de 79 municipios involucrados. La vía férrea, que es de 300 y tantos kilómetros, puede ir de un lado a otro en 8 horas. 9 minutos, ¿no? Con 30 y tantos kilómetros por hora. Pero bien dices, no todos los contenedores se pueden ir en el mismo tren por la capacidad. Exacto. Habrá que ir ampliando las vías férreas. Y esto que comentas, que es ya exactamente cuál es el modelo de negocio, ¿no? Los 6 polos de desarrollo para el bienestar, hablando técnicamente. Ajá. Hay una serie de decretos. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se crea en 2019, en un 14 de junio, ya tenemos 4 años con él. De ahí, en el 2020, el estatuto orgánico del proyecto o del corredor, el programa de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec 2024, el 4 de agosto de 2020, y últimamente en este 2023, esto de los polos, los acuerdos donde se hace la declaratoria de los polos de desarrollo, en donde se establecen los polígonos. Estos 6 polos de desarrollo tienen polígonos asignados que tienen alrededor de 1,620 hectáreas delimitadas en estos 6 para poder ahí establecer un conjunto de estímulos para la inversión y obviamente también fiscales, ¿no? Para inclusive no tener ningún pago de impuesto a la renta. Así que eso ahorita al final cerramos ese punto. Sí, que ese es un punto importante. Ahora, en ese contexto, Pedro, pues es interesante, ¿no? Porque tengo entendido que el más avanzado es Coatzacoalcos. Va a ser más complicado los que están pegados en la parte de Oaxaca. Cuenta la orografía y la complejidad política, ¿no? Es más fácil, o sea, en Coatzacoalcos, si uno ve los municipios que hay por ahí, pues no están tan densamente poblados, será más fácil armarlos. Y el otro aspecto es el de la energía, que me parece que ahí también hay un punto importante, porque las empresas dicen, oye, está muy bien, pero con el marco regulatorio que hay en términos de energía, pues yo necesito tener insumos y no está la infraestructura y la transmisión. Entonces déjanos hacer, digamos, proyectos de uso compartido de energía eléctrica, y parece que eso se solventó. Sí se va a establecer esa combinación de inversión pública-privada. Digo, sabemos, Veracruz es el primer productor de electricidad del país, con el 13% del total, pero Oaxaca, por el otro lado, es el 1%. Entonces no hay una equivalencia ahí para poder hacer uniforme el suministro eléctrico, que es esencial, ¿no? Oye, ¿y cómo lo ves comparado con las zonas económicas especiales que ha habido en administraciones anteriores? Digamos, ¿se ve más robusto desde el punto de vista jurídico, los decretos, etcétera, o...? Pues está de mayor incentivo, ¿no? Yo creo que no lo podemos comparar porque aquellos son fronterizos, ¿no? Sí. Y tienen una vocación de... No, me refiero a los de Candiani. ¿Te acuerdas que Gerardo Candiani también, ya al final de la administración pasada y en tiempos de Fox también se intentó pues hacer, digamos, el mismo proyecto, ¿no? Con distinto nombre. Pero me da la impresión que ahora es un poco más robusta la propuesta en términos del acompañamiento que hay. Ocurre también al final de una administración y eso complica las decisiones de inversión, ¿no? Bueno, como bien dices, el andamiaje jurídico que se le ha dado al corredor interoceánico no hay antecedentes en otros proyectos, ¿no? La secuencia de este andamiaje jurídico que empieza en 2019 y ha mantenido hasta 2023, yo creo que nos habla de la decisión de que estas vocaciones, porque hay que hablar de cuáles son las vocaciones que se le están dando para asignar los beneficios en inversión y en estímulo fiscal, ¿no? Entonces yo tengo mucha confianza en que esto se va a mantener con cualquier administración que venga. Hay muchas ¿no? bondades, ¿no? O sea, como que... Pues es que no hay manera de no quererlo, exactamente, ¿no? Sí. Y sobre todo porque además, desde el punto de vista logístico, en lo del Golfo, pues hay una buena conexión vía mar. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la manufactura, si se llega a desarrollar, bueno, no, se va a llegar a desarrollar, esperemos, el primero, pues ahí hay una buena conexión y con el resto del país, que también la logística interna, ¿no? Porque eso tiene que conectar con la parte, digamos, el corredor, bueno, antes era NAFTA, ahora es TEMEC, pues todo lo que tiene que ver con Puebla, Querétaro, Guanajuato, etcétera, ¿no? Vía férrea, y ahí hay una conexión de Grupo México. Pero vamos a hacer un corte y hablamos ya de los incentivos fiscales, que es clave, ahí radica. El otro día te preguntaba, oye, 3 años es buena idea, 3 años a partir de que empiece la operación, ¿cómo va a funcionar? Y bueno, pues eso es lo que habrá que observar y discutir ahora que regresemos. Está con nosotros aquí en el estudio Pedro Canaval, socio de Baker Tilly. Volvemos en un momento.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Pedro Canaval, socio director de Baker Tilly, catedrático de la Universidad Panamericana de la UP. Y estamos hablando de este proyecto, pues realmente muy importante. Coincido con lo que decía Pedro en el segmento pasado. De todos los proyectos emblemáticos, si con esto hubieran empezado, estarían cortando unos listones con un dividendo político enorme. Y quizá con menos gasto. Con menos gasto y en donde te ganarías no solo a la comunidad empresarial una buena parte, sino además muchas objeciones económicas que pudiera haber, estarían totalmente acalladas, ¿no? Y aún así podrías haber seguido implantando los otros proyectos, que yo también pienso que son muy polémicos, lo he dicho claramente, hay unos que simplemente no se ven, y sería maravilloso. Está la realidad y bueno, pues con eso hay que lidiar. Pero aquí está este. Exacto. Este está muy bien. Está muy bien. Hay que aplaudir realmente que se haya dado seguimiento con toda esta construcción jurídica. Exacto. Y habrá que ver cómo vamos con la infraestructura, ¿no? Exacto, sí. Y con los temas, hace un rato lo comentamos, el tema de seguridad, que no es un asunto importante. No queremos ver trenes descarrilados, asaltados. O exactamente. Exactamente. Ahora hablábamos de los 6 polígonos, ¿no? Coatzacoalcos 1, 2, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Juan Evangelista y Tequistepec. 2 en Oaxaca, 4 en Veracruz, 1,620 hectáreas dentro de estos. Los polígonos son 1,600 hectáreas dentro de los polos, y hay que hablar de cuáles son las vocaciones económicas que serán las que están consideradas para recibir pues los estímulos fiscales y de inversión: eléctrica, electrónica, semiconductores, automotriz con electromovilidad, autopartes y equipo de transporte, dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustrial, equipo de generación y distribución de energía eléctrica, energías limpias, así lo dice el decreto, maquinaria y equipo, tecnologías de la información y la comunicación, metales y petroquímica y cualquier otra que determine la Junta de Gobierno del corredor. Ahora, estas actividades económicas pues tienen que generar los ingresos y la actividad dentro de los polos y los polígonos, ¿no? Claro. Ahí hay una serie de consideraciones que la Secretaría de Hacienda va a sacar seguramente pronto en reglas, porque tienes que lograr la calidad de certificado por la Secretaría de Hacienda en los requisitos para establecerte y operar en los polos de desarrollo. Estas reglas seguramente estarán próximas. Y en paralelo, la Secretaría de Economía ha estado abriendo pues el registro de interesados, personas físicas y morales. Hubo un primero que se cerró el 26 de junio, hay otra en estos días, para que inclusive la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha convocado el próximo 26 de julio a una reunión híbrida donde van a dar avances de los procesos licitatorios, de cómo va la infraestructura, de cómo van los planes en cuestión de los estímulos fiscales y todo esto, ¿no? Y pues el estímulo fiscal está fenomenal, porque es un crédito fiscal, o sea, no pagar impuesto sobre la renta. 3 años, ¿no? 3 años y puede ser otros 3 más. Ajá. Al 90% de exención. No voy a hablar muy técnicamente del tema porque se tiene que llamar crédito fiscal y cosas así, ¿no? Pero bueno, 100 3 años y 90% otros 3, si calificas a la posibilidad de generar un empleo, una cantidad de empleos mínima que va a establecer la Secretaría de Hacienda. ¿Y eso ya sabemos cuál es? No sabemos todavía. Porque no sabemos. Será interesante, ¿no? Digamos que, por ejemplo, vino recientemente una misión desde Taiwán, con una de las más grandes, vino Foxconn, y obviamente México tiene un ángulo, no lo hemos podido realmente detonar porque digamos que, y pienso en los semiconductores, ¿no? La densidad de talento, ahí sí se convierte en un inhibidor, digamos, de que esa inversión pueda llegar a México, porque no tenemos la densidad de talento ingenieril, digamos, que puede tener un país como Taiwán, ¿no? Incluso países que tienen también muchos ingenieros como México, mucho más especializados como puede ser India, no lo han logrado. Es decir, tú no estás viendo que se vaya Taiwan Semiconductor Manufacturing a la India. Hay 2 países, China, Estados Unidos, y en un tercer lugar, bueno, en Holanda, por ahí tienen componentes, pero no es barato, y Israel. Y de ahí en fuera no hay mucho. México, por condiciones naturales y por la cercanía con Estados Unidos, puede jugar una parte en los semiconductores, y hay el agua, por ejemplo, y estas condiciones que tiene la parte de Veracruz, pues
pueden ser muy alentadoras, pero no son necesariamente intensivos en capital humano, ¿no? En personas. Claro, no, y especializado quizá menos. Exacto. Pero hay otra cosa. Yo creo que hay que poner en el proyecto en orden, ¿no? Lo primero que es crear una plataforma multimodal logística. Eso es lo primero. Eso es lo primero. O sea, los dos puertos. Exacto. Ese es el principio que hace que todo pueda funcionar. Y luego, como consecuencia de los tránsitos, vendrá la derrama, pues digamos, económica y de inversión para poderse establecer ahí, porque el paso rápido de este tren primero, seguramente luego habrá carretera, pues va a generar necesidades alternas ahí, claro, o presenciales. Y ahí es donde estas 1,620 hectáreas seguramente se irán multiplicando con terrenos públicos y terrenos privados también, ¿no? Sí. Y sí, solo hay una vía, porque tú conoces bien y además vas físicamente a verificar que todo eso existe, pero hay una vía que conecta, digamos, con la red ferroviaria de la zona del Bajío, ¿no? La troncal hacia el centro de la ciudad, hacia el centro del país. Del país, correcto. Exactamente. Que también hay que modernizarla y fortalecerla. ¿No? Porque, pensémoslo así, si alguien va a desplegar una inversión no muy grande, $20 millones, ¿no? Para poner una planta. Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en la frontera está ya regalado, tienes algunos problemas de abasto de electricidad, es más caro, etcétera, ¿no? Pero tienes ya una serie de garantías. Si la pones un poco más abajo, por ejemplo, Nuevo León, pues ahorita Nuevo León está muy candente, te va a costar bastante, pero podría haber otros lugares. Vamos con los amigos de La Laguna, ¿no? Invest Laguna, me parece, hicieron su vehículo y ahí podrías decir. Si no, bajas un poco más, te vas a Jalisco, Guanajuato o Querétaro, que ya están probados. Tienes ciertos riesgos logísticos en términos de cómo vas a transportar, tal, por la inseguridad en las carreteras. Y entonces, ya bajo esa ecuación, dices, oye, bajo hasta el sur con este signo de interrogación, este signo de interrogación, este signo de interrogación, en una inversión, digo, pequeña en el contexto de lo que estamos hablando, $20 millones, cuya amortización o, digamos, plan de inversión son 6 años, no me hace tanto la diferencia por los signos de interrogación, y eso es lo que yo creo que tendrán que resolver, ¿no? Sí, seguramente el decreto de estímulos y de beneficios fiscales se tendrá que ampliar en algún momento, dependiendo de cómo se esté comportando el flujo de inversión a la zona, ¿no? Y entonces te decía yo, el 100% y el 90% por los otros 3 años. Durante los 6 años completos, habiendo acreditado ciertos requisitos ante la Secretaría de Hacienda, la deducción inmediata de inversiones de activo fijo y una serie de cosas, y el mismo tratamiento en materia de IVA. Por supuesto, vamos a ver cuáles son los requisitos, porque seguramente hay que establecer domicilio fiscal en la zona y comprobar que hay actividad física, realmente procesos productivos o almacenaje dentro de esos polígonos de desarrollo, ¿no? Entonces, hay mucho todavía. Claro, se puede sumar a IMEX, ¿no? O sea, digamos, claro. O sea, todo ese andamiaje que tendría mucha lógica. No, porque pues, a lo mejor puedes producir y sacas por barco. Empiezas con un Lego, ¿no? El Lego, primero, ¿cuál es la necesidad? La vía férrea para el transporte en 8 o 10 horas de un lado a otro del océano, quitándote del tráfico del Canal de Panamá. Eso Ahora, es lo primero. ¿qué tanto es la profundidad de los puertos? Que es otro aspecto importante, ¿no? Hoy tenemos Lázaro Cárdenas, Manzanillo, habilitar Salina Cruz, porque luego uno no lo piensa así, pero la profundidad, digamos, del puerto es fundamental. Uno, ¿qué tanta capacidad de crecer hay? Porque lo que no estoy viendo es inversión en los puertos como tal, ¿no? Inversión que es... No, sí la están haciendo. Sí. En las dos ASIPONAS, que son las administraciones del Servicio Portuario Nacional, incluyendo Dos Bocas, y también Chiapas, Puerto Chiapas. Entonces, ahí los dos puertos no tienen ningún problema en cuanto al calado. Ajá. Hay algunas zonas que hay que desasolvar y dragar, pero son puertos que están subutilizados. Sí. Los dos puertos conjuntamente manejan alrededor de 40 millones de toneladas al año. Y esto habla de menos de la mitad de lo que pueden hacer. Además, es principalmente productos petroquímicos, petroleros, minerales y contenedores en una muy poquita proporción, ¿no? Entonces, si tú esto lo potencializas con, obviamente, instalaciones, no tanto... El mar ahí está. Sí, el mar dice, venga, ¿no? Exacto. Pero ¿y dónde llega? ¿Y dónde atraca el buque? ¿Quién lo descarga? ¿Y dónde lo guardas? ¿Dónde almacenas? Sí está en este momento haciéndose una inversión fuerte en el aspecto público de las ASIPONAS y obviamente todo lo que está contiguo a dichas zonas, ¿no? Claro, pues la verdad es que es bien interesante. A mí sí me emociona. A mí también me emociona muchísimo y además me parece que ha hecho una buena gestión la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y antes, digamos, porque ya lo decías, ¿no? Esto se ha venido construyendo, sí hay estrategia, o sea, aquí la prisa de cortar un listón no parece que ha sido el criterio reinante, sino más bien el hacerlo bien, y en eso va. Lástima que se está acabando la administración.
uno pensaría, y coincido contigo, que quien venga, no importa... no hay nadie que no pueda querer esto. Exactamente, porque lo único que trae es empleos, inversión, etcétera. Y sacar a la pobreza mexicana, ¿no? Exactamente. Y el reto, pues, de la seguridad, que ese, sin duda, hay que ver cómo se coordinan, porque en la parte económica y en la del diseño de Hacienda estoy seguro que se van a poner de acuerdo. En la parte que tiene que ver con la ejecución y que son más componentes, pues ahí se puede volver un poco más complicado y se requiere mucha voluntad política. Y yo creo que sí la hay. Sí. Y la debe de haber con cualquier administración de cualquier origen en el futuro, ¿no? Pues vamos a darle seguimiento a esto porque este año parece que es el del despegue definitivo de este proyecto. Sí, si despega en fin de sexenio, quiere decir que en el arranque va a ser todavía, se va a empezar a cosechar cosas. Seguro, estaremos viendo ahora sí trenes, barcos y grúas y todo esto, ¿no? Pues con ese tono de optimismo me quedo este día. Gracias, mi querido Pedro, por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo, y al auditorio. Buenos días. Ahí escuchamos y vimos a Pedro Canaval aquí en la cabina, socio de Baker Tilly, hablando, catedrático de la UP, hablando del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Por supuesto, toda la admiración a los que están con la disciplina del ejercicio y también un poco menor a los que ya estamos despiertos, que se requiere mucha disciplina para hacerlo de manera consistente. Ayuda mucho el café, así que salud para usted. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Que tenga un excelente día, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan después a través del podcast. Escríbame ahí en el podcast y me diga, te acabo de escuchar o no lo has subido, que a veces también nos pasa. Así que nos ayuda mucho que nos avise. Le reitero que tenga un excelente miércoles.